Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el sol resplandezca sobre tu vida, cual gloria de Dios resplandece sobre todos los siervos y siervas del Altísimo. Que su bendición esté ampliamente visible sobre tu vida y que Él enderece tus sendas. Que tu camino esté totalmente despejado y que en el lugar de la oposición, de la obstrucción, Él te cargue, te lleve en sus brazos. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 36. La palabra de Dios dice así. Entonces había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, Pedro está en Lidia, a unos 18 kilómetros de Jope. Sí, óigalo bien. Y muere una discípula del Señor. Discípulo o discípula es todo aquel o aquella que tiene un maestro. Todo aquel que tiene un ayo es discípulo o discípula. Todo aquel que es enseñado o que sigue las enseñanzas, las doctrinas de un maestro es un discípulo, una discípula. En este caso, Tabita, perdón, era discípula del Señor Jesucristo. Qué maravilloso esto, porque sin duda alguna, el hecho de ser discípula no solamente se trata de recibir las enseñanzas, sino de aplicarlas. Sí, esta mujer era una buena mujer. Era una mujer que estaba al servicio del reino, entregada totalmente a la obra del Señor, a la obra del reino. Por eso la palabra dice que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, apoyaba constantemente, no solamente el ministerio, los ministerios de la iglesia, apoyaba también, óigalo bien, a la gente que no era de la iglesia. Esto es lo que estoy viendo aquí, abiertamente. ¿Sabe? Yo me sorprendo. He visto muchos que se alejan de la iglesia. Oran una y otra vez para que les salga un gran negocio. Pero cuando les sale el gran negocio, que empiezan a tener grandes utilidades, se apartan de la iglesia por no participar a la obra de sus bendiciones. Bueno, déjeme decirle que Dios nunca ha necesitado el dinero de nadie. Sí, Dios nunca ha necesitado tu dinero, ni lo necesitará. La obra del reino. Sí necesitamos un apoyo financiero para poder sostener los ministerios, para poder sufragar gastos propios, pero el Señor no necesita. Y el hecho de que tu corazón sea mezquino, egoísta, esté endurecido para
bendecir a la obra, para ofrendar o diezmar en la obra. Esto no quiere decir de que la obra del Señor se vaya a detener. ¿Sabes? Cuando Elías creía que era el único, Dios le dijo que él tenía reservado 7,000. Así que Dios no depende de un hombre. Él no depende de nadie. Y su obra no depende ni siquiera de mí como líder o como pastor. Yo no soy indispensable. Tú no eres indispensable. Tu dinero tampoco lo es. Pero entonces vemos el carácter de un discípulo, el carácter de una discípula de Cristo. Lo poco que tiene lo pone al servicio de la obra. Lo poco o lo mucho que tiene lo pone al servicio de la obra. ¿Sabe por qué hay gente que Dios se abstiene de darles mucho? Porque ellos dan, porque tienen poco que dar. Voy a colocarle un ejemplo. ¿Sí? Es más fácil dar 10,000 pesos que dar 1,000,000 de pesos. Como te cuesta dar ese 1,000,000 de pesos, entonces para que tu alma no se corrompa, Dios prefiere tenerte en el nivel donde tú puedes ser fiel en lo poco. Porque muchos corrompieron su alma, diciendo ser discípulos de Jesús, diciendo ser enseñados por Jesús. Es que no se trata simplemente de recibir la enseñanza, se trata de aplicarla, se trata de asirla, unirla a mi vida, de realizarla con mi vida. Óigalo bien, el discípulo de Cristo tiene el carácter de Cristo. El que es enseñado por el maestro aprende las enseñanzas de su maestro y las pone en práctica, las empieza, las vive. Óyelo bien. Ahorita, ¿qué quiere decir Dorcas? ¿Qué quiere decir Gacela? Sí, no porque corriera mucho, sino porque era una mujer alegre, era una mujer agraciada, era una mujer bella, bella físicamente y bella interiormente. Sí, óigalo bien. Esta Gacela, esta Dorcas, estaba enteramente entregada a la obra del Señor. Qué bueno sería encontrar hombres y mujeres entregados totalmente, plenamente a la obra del Señor. Qué bueno que hubieran hombres y mujeres con esa pasión por la obra, que amaran el servir en la obra, y que la obra del Señor no fuera una carga para ellos. Qué bueno sería, mis amados, que haya ese espíritu en cada creyente, la disposición para servir, para entregarlo todo. Mire, el texto nos revela aquí abiertamente el dolor que le causó a la iglesia de Jope la muerte de Dorcas. Bueno, también a la comunidad. No solamente a la comunidad de fe, no solamente a la comunidad de creyentes, toda la comunidad se vio lesionada, se vio afectada, dolorida por la muerte de Dorcas, de la Gacela, de Tabita. Sí, óigalo bien, estas mujeres empezaron a mostrar rodeando el cadáver, porque Dorcas muere, ¿no? Se enfermó y murió. Y estas mujeres estaban muy afectadas por esa situación. Óigalo bien. Mostraban la obra de Dorcas y todo lo que Dorcas
venía haciendo por ellas. ¿Sabes? Dorcas era una mujer admirable. Al interior de la iglesia y al interior de la comunidad. Qué bueno serías que tú fueras también un hombre admirable, una mujer admirable, alguien que, aunque nadie es indispensable, pero que fueras esa persona que no quisiera que los demás no quisieran que muriera, que representas un alto potencial para cada uno de ellos. Dorcas era la mujer que empoderaba a la iglesia. No era la pastora, no era la líder. Sí, la Gacela era la mujer que le daba vida, gozo y alegría a esa iglesia en el Espíritu Santo. Y por eso esta gente está lesionada. Y estando Jope a 18 kilómetros de Lidia, mandaron inmediatamente a pedirle a Pedro que descendiera allá. Y descendió Pedro de Lidia a Jope. ¿Sabe? Estaba muerta realmente. Dorcas estaba plenamente muerta. La lavaron, la pusieron en la sala, murió. La condicionaron. Pronto la embalsamarían. Le echarían los ungüentos propios para su entierro. Pero solo la lavaron y decidieron, antes de hacer cualquier procedimiento fúnebre, mandaron a llamar a Pedro. Y entonces Pedro llegó. Sí, hizo salir a todos. Esto es importante. ¿Por qué? Si eran los santos, ¿por qué los hace salir a todos? Porque esta es la misma historia de la hija de Jairo, donde Jesús los manda a salir a todos. Porque se necesita una atmósfera de fe inquebrantable. Sí, Pedro no necesitaba dudas en derredor suyo. No necesitaba oposición, cuestionamientos. Por eso los manda a salir a todos, y es que muchas veces los milagros no se dan por la incredulidad de los mismos hermanos, por la oposición que los mismos hermanos se hacen a la obra del Espíritu Santo. Ponen en duda toda la obra y por eso el milagro no se puede dar. Pedro hace salir a todos para que haya una fe, un ambiente, una atmósfera de fe pura allí, en ese lugar. Ora, se postra, se humilla delante de Dios y ora por esta sierva, de quien posiblemente tenga referencias pocas. No la conoce, pero sabe que era discípula, que es de las santas, que era ese instrumento útil de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia y aún de la comunidad de incrédulos. Y oró como quien clama a Dios para que devuelva la vida. Pedro no resucita a Dorcas. Es Jesús quien resucita a Dorcas, utilizando como instrumento a Pedro. ¿Sabe? Pedro pudo rayar en el orgullo con todos estos milagros, en la prepotencia, pero no lo hizo. Ninguno de estos varones fueron adinerados, no se aprovechaban del dinero de nadie. No utilizaban el don del Espíritu Santo para enriquecerse ellos, para llenar sus arcas. No, no. Óigalo bien. Pedro no se envaneció.
Este Pedro, que morirá más adelante crucificado en una cruz en Roma, con la cabeza hacia abajo. Su mayor riqueza, su mayor tesoro, era el Evangelio de Cristo. Lo había dejado todo por seguir a Jesús y seguía igual. Óigalo bien, seguía igual. Así que mi amado, mi amada, vemos a este Pedro que se humilla, ora y vuelve donde Dorcas y le dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se levantó. Pedro le dio la mano y fue cuando llamó a los santos y a las viudas a la iglesia y la presentó viva. Y esto fue un gran testimonio en Jope, donde Pedro se quedó para apoyar a la iglesia. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra y que seas tú como aquella gacela que servía a la iglesia o simplemente que seas como aquel que dobla rodillas para que Dios derrame su gloria. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.